En esta noche vamos a estar estudiando lo que se conoce como la reforma y las misiones. ¿Sí? En los primeros años de la reforma protestante, ninguno de los principales organismos protestantes o ninguno de los estados o naciones protestantes poseía un poder, digamos, muy grande en términos de ejército o tal vez de naves para navegar en el mar, ¿verdad? En ese momento las grandes potencias, digamos, que navegaban en el mar y hacían todo esto, eran Portugal, era España, ¿no? Recuerden que el descubrimiento de América y la reforma protestante están separadas, el estallido de la reforma protestante, están separados por unos veintitantos años. De hecho, Justo González, en su obra sobre la historia del cristianismo, dice que estos dos eventos, el descubrimiento de América y el estallido de la reforma protestante, marcan el final de la Edad Media. Y cuando hablamos de la Edad Media, hablamos de 1000 años, ¿sí? 1000 años. Un nuevo hito en la historia se ha generado y estamos empezando una nueva vida en el mundo, si lo quieren ver así, con el estallido de la reforma protestante. Pero ninguno de los países reformados como tal tenían esos recursos, ¿no? Como los tenían los reyes católicos de España y financiando grandes expediciones supuestamente a las Indias y todo lo demás. Por eso es que llevar el evangelio fuera de los límites de Europa por los países ahora que se estaban confesando reformados protestantes no era un asunto tan fácil en ese momento. Eh, Como les repito, España y Portugal eran los líderes reconocidos en las regiones que enviaban en alguna forma misiones a los mundos que ellos estaban descubriendo. Y tenían esos recursos en abundancia. Los esfuerzos misioneros católicos romanos a menudo eran indistinguibles de los intereses imperiales. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el deseo de España de ir a conquistar estaba pintado del deseo evangelístico, pero también llevaba un montón de intereses detrás, ¿no? No solamente era un deseo por la evangelización. Eh, entonces es digno mencionar eso también, que otras naciones católicas de Europa como Polonia, Hungría, también tenían este deseo evangelístico, aunque no tuviesen el poder de España y Portugal, ¿no? Pero sí hacían alguna labor misionera navegando, aunque no se evidenciaba tanto en ese momento. Eh, por lo tanto, es claramente erróneo sostener que una afirmación simplista, que las naciones católicas eran las que evangelizaban y las naciones protestantes no. No necesariamente eso es cierto y vamos a ver un poco acerca de esto. Es vital reconocer, un teólogo, Scott Hendricks se llama, él reconoció que la reforma fue realmente al inicio el intento de hacer la cultura europea más cristiana de lo que había sido. ¿Por qué? Porque Europa era católica en gran medida. ¿Qué hizo la reforma protestante? Corrigió los grandes errores del catolicismo, ¿sí? Y de toda esta iglesia imperial y empezó a transformar Europa. En alguna medida era un esfuerzo de reevangelización, ¿sí? El cambiar la perspectiva que traía el catolicismo y realmente era un intento de volver a arraigar la verdadera fe en la vida europea y básicamente la recristianización de Europa. Ese fue el interés inicial de los reformadores. Los reformadores también hicieron el esfuerzo por alcanzar otros lugares y aquí mismo yo he predicado de varios de estos ministros reformados que habían ido a otras islas, incluso a perder su vida, a alcanzar a otros grupos fuera de los límites de Europa, pero vamos a llegar a eso. Eh, Al final de la Edad Media, el cristianismo en Europa, algunos lo consideraban un subcristianismo, porque realmente era un cristianismo
impuesto por una tradición totalmente corrompida por el Papa y el resto de cosas que ellos hacían. En el mejor de los casos era un subcristianismo, pero algunos reformados llegaron en su estudio a considerar que grandes resultados del catolicismo era finalmente casi paganismo, ¿no? Miren lo que escribe Juan Calvino en su respuesta a un personaje llamado Sadoleto. Dice, la luz de la verdad divina había sido extinguida. Calvino está hablando acá del cristianismo que se vivía en Europa. La luz de la verdad divina había sido extinguida. Así lo describe Calvino. La palabra de Dios sepultada, la virtud de Cristo dejada en un profundo olvido y el oficio pastoral subvertido. Mientras tanto, la impiedad acechaba de tal manera que casi ninguna doctrina religiosa estaba pura de mezclas, ninguna ceremonia estaba libre de error, ninguna parte, por mínima que fuera, del culto divino no estuviera manchada por la superstición. Este era el cristianismo de Europa en el siglo XVI. En otras palabras, si somos más incisivos, no era un cristianismo verdadero. La tarea inicial de la reforma era la recristianización de Europa, ¿sí? En sus institutos de la religión cristiana, la gran obra de Juan Calvino, que inició siendo un libro de bolsillo, bien pequeño, y Juan Calvino lo fue ampliando, perfeccionando, haciéndole cambios. En su última versión, los institutos de la religión cristiana llegaron a tener 1600 páginas, son 2 tomos. Miren lo que escribe ahí Juan Calvino en sus institutos. Cristo yace escondido, medio enterrado, el evangelio derribado, la piedad esparcida, la adoración a Dios casi aniquilada. En ellos, brevemente, todo es tan confuso que allí vemos el rostro de Babilonia, más que el de la santa ciudad de Dios. Prácticamente citando a Agustín de Hipona en esa figura. O sea, la realidad de Europa requería un esfuerzo evangelístico. Europa en alguna medida era también un área geográfica a la que los reformadores debían extenderse como misioneros. Y así los reformadores realmente consideraron su tarea misionera, plantando verdaderas iglesias cristianas en Europa. Ahora, nos vamos a adelantar un poco a las misiones puritanas, ¿sí? Las misiones puritanas. Si nos adentramos en el siglo XVII, 100 años después del estallido de la Reforma Protestante, porque recuerden que la Reforma no surge el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ese es el acto público que termina de estallar todo el asunto. Pero si ustedes han leído mi libro, creo que no. Ahí está en la página en nuestra página de internet, está de manera gratuita. Yo tengo un capítulo ahí que habla acerca de la pre-reforma, cómo realmente la reforma se fue gestando desde personajes previos a Calvino, Martín Lutero, el trabajo de los humanistas del finales del siglo XV, etc. Y estalla con actos públicos en 1517, pero después de ese estallido, adelantándonos 100 años, por allá por el siglo XVII, vemos una pasión misionera similar entre los puritanos. Los puritanos eran los descendientes de la Reforma Protestante, pero ellos buscaban quitar de las prácticas de la fe cristiana todas aquellas cosas que eran ajenas a la Escritura. Entonces ellos buscaban purificar la vida cristiana de todas aquellas mezclas y cosas que no pertenecían a la Escritura. Por eso se les apodó, se les llamó puritanos. Consideremos, por ejemplo, ayúdame ahí con esa fotografía, John Rogers, 1570 a 1636, cuyo extraordinario método de predicación le valió el sobrenombre de Roaring Rogers. Eso significa el Rogers que ruge. Era un gran predicador y tuvo un ministerio especialmente fructífero en una parroquia puritana en Dedham, Essex, en una ciudad en Europa, desde 1605 hasta su muerte 31 años después. Entre sus
pocas obras publicadas se encuentra un tratado que se llama el Tratado del Amor, que comenzó como una serie de sermones sobre 1 Juan capítulo 3, verso 3, y una de las señales del verdadero amor por Dios, decía él, afirmaba Rogers, es que anhelaban, era aquellos que anhelaban que otros también amen a Dios. Si yo amo a Dios, he de intentar que otros también vengan y amen a Dios, atraer a tantos como pueda, como Felipe hizo con Natanael, como Andrés lo hizo con Pedro. De hecho, el amor cristiano tiene un alcance global porque llega a todos, a aquellos que están cerca, a los que están lejos. Rogers decía, el amor de Dios llega a los extraños, a los enemigos, dentro y fuera del ámbito de la iglesia. Rogers empezó a hablar de el amor de Dios tiene que llegar a los turcos. Estos eran los musulmanes y paganos. Él decía, debemos orar por ellos y hacerles bien si se interponen en nuestro camino. La situación contra los turcos y los musulmanes era una cuestión delicada. Y Rogers estaba diciendo, hay que hacerles bien, no hay que hacerles mal necesariamente. De hecho, Rogers instó explícitamente a sus lectores: debemos orar por los pobres paganos para que Dios envíe su luz y verdad entre ellos, para que con el tiempo sean llevados al seno de la iglesia y al redil de Cristo Jesús. Los puritanos empezaron a tener esta pasión misionera por los límites fuera de Europa. Antes del envío de la luz y la verdad de Dios a los pobres paganos, ¿verdad?, de los cuales Rogers hablaba, vinieron oraciones innumerables. Ellos instaban mucho a orar por las almas, por aquellos que estaban perdidos, algo como lo que estamos haciendo aquí cuando oramos por avivamiento, ¿no? Oraciones que proporcionaron el terreno del cual surgió el movimiento misionero de finales del siglo XVIII, ¿sí? En los días posteriores, cuando se restauró la monarquía en Inglaterra, bajo Carlos II, la espiritualidad de los puritanos puso en énfasis el buscar la salvación de los perdidos. Y aquí aparece otro personaje importante que se llama Joseph A. Jane, ¿sí? Antes de él, John Janeway. Fue, en palabras de otro teólogo llamado Dewey Wallace, un modelo de conquista, pero conquista de almas, ¿sí? No mucho después de su propia conversión, él buscaba fervientemente la conversión de sus familiares, de sus compañeros de estudio en la Universidad de Cambridge, deseando llevar consigo al cielo cuantos fuera posible. Ahora sí, vamos con este personaje, Joseph A. Jane, cuyo libro se llamaba Una alarma a los pecadores que no se han convertido. Así se llamaba su libro. Fue un éxito de ventas en ese tiempo, para por 1672, y consideró él empezar a ir a buscar el país de China para ir a predicar. Este nombre ustedes lo van a reconocer mucho: John Bunyan, ¿sí? John Bunyan, el famosísimo escritor de la alegoría del progreso del peregrino, ¿sí? Aunque sea la película, deberían de haber visto ya. Uno de los grandes evangelistas puritanos de la era de la Restauración. Él podría describir su pasión por la salvación de los perdidos en términos que otros grandes evangelistas de hecho copiaron, ¿no? Miren lo que decía John Bunyan, cosas como: mi gran deseo al cumplir mi ministerio era llegar a los lugares más oscuros del país, incluso entre aquellas personas que estaban más alejadas de la profesión de fe. El que gana almas es sabio, decía John Bunyan, de acuerdo a Proverbios 11:30. El puritano de Nueva Inglaterra, Cotton Mather, ayúdame ahí con la siguiente diapositiva. Este personaje fue un tanto famoso también en esa época. Él estaba convencido de que la oración era vital para el avance del evangelio en todo el mundo. Afirmó en las redes de salvación, que para entonces ya se habían organizado, él decía lo siguiente: orar por las almas es un asunto principal para ganar almas. Si una vez se derrama el Espíritu de gracia sobre un alma, esa alma es ganada inmediatamente. Quizás las naciones del mundo serían rápidamente libradas de las idolatrías del paganismo y de las imposturas de Mahoma si hubiera un espíritu de oración obrando entre el pueblo de Dios. Es cierto que
No hubo ninguno en la era puritana con un ministerio itinerante tan grande y efectivo como el del gran George Whitefield, quien fue uno de los que provocó uno de los grandes avivamientos en las colonias en Estados Unidos, ¿no? Previo a la revolución a la corona. Pero eso no significa que los puritanos carecieran de un sentido misionero. Quiero que le pongan atención a la siguiente frase que aparece en la pantalla. Creo que los que están en Zoom no tienen la presentación, ¿verdad? Me disculpan, ahorita se las voy a poner para que ustedes la puedan ir viendo. Si los de Zoom solo miran mi cara y esa no es tan interesante, pero no es tan bonita. Pero, perdón, ahorita les voy a compartir a los de Zoom. No, porque yo estoy en, ¿cómo se llama? Perdón, Narciso me escuchó, ¿no se escucha? Me escribió aquí Narciso, ¿no se escucha? Los hermanos que están en Zoom, ¿no se escucha? Eddie, es que no está seleccionado el micrófono allá. Solo están viendo mi cara y no me están escuchando bien. Ahora sí. Sí, pero estamos grabando en otro lado. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora me escuchan. Voy a volver a empezar. Sí. No, son bromas. No voy a volver a empezar, pero sí voy a... Ok. Ahora sí les voy a poner la presentación acá a ustedes también para que lo puedan ver. Bueno, miren esa frase. Dice, seguro la Sion irlandesa demanda nuestras oraciones. No se entiende hasta que voy a explicar ahora el contexto. Por supuesto, el gran siglo de la explosión de las misiones reformadas fue al final del siglo XVIII, más de 200 años después del estallido de la Reforma Protestante, cuando a raíz de los avivamientos evangélicos de esa época se crearon varias sociedades misioneras transculturales. En alguna medida, los reformados tomaron 200 y tantos años para recristianizar Europa o las naciones a las cuales estaban recristianizando, y una vez recristianizados organizaron sociedades misioneras transculturales, y estas empezaron a tomar su trabajo a finales del siglo XVIII, ¿sí? Entre ellos estaba la Sociedad Misionera Bautista, cuyo primer misionero fue un bautista y fiel calvinista. Él se llamaba William Carey. De hecho, en inglés sería William Carey. Y por eso se recuerdan a nuestro hermano Robert Haynes. Él le puso a su primer hijo Carey en honor a este gran misionero, William Carey. ¿Sí? Mírenlo allí. Entre los amigos y partidarios más cercanos de William Carey, había un hombre llamado Samuel Pierce. Ayúdame ahí con la siguiente diapositiva. Samuel Pierce. Él es poco conocido hoy en día, pero en aquella época era considerado un modelo de piedad reformada. Él era un hombre reformado muy fiel. Pierce anhelaba irse con William Carey a predicar a otros lugares en el mundo, pero cuando él predicaba en Europa, se va a ir la luz, el celo misionero entre las iglesias de Inglaterra se empezó a considerar y su influencia fue muy significativa en Europa. La pasión de este hermano Pierce por los perdidos se manifestó de otra manera. ¿Cómo? Él no fue a otros países a predicar, pero él sí incentivó a muchos reformados en Europa a que empezaran a involucrarse en las misiones transculturales. En julio de 1795, él recibió una invitación de la Sociedad Evangélica General de la ciudad de Dublín. La ciudad de Dublín era en Irlanda, para ir a predicar a varias iglesias.
Pierce llegó a predicar a varias iglesias ahí cuando salió de Birmingham en otra ciudad, ¿no? Para llegar allá a Irlanda. Él pasó por Gales, tomó un barco y llegó en junio de ese año allá a Dublín. Pierce se quedó en la casa de un hermano presbiteriano llamado, le decían el doctor McDowell. Y Pierce predicó en esas congregaciones varias veces, incluyendo muchos presbiterianos y bautistas, a los que él animaba en su perseguir a aquellos que no creían todavía en Cristo. El testimonio bautista en Dublín se remonta a la era de Cromwell, ¿no? un gran líder político de allá de Inglaterra, cuando a través del ministerio de otro hombre llamado Thomas Patient se construyó el primer centro de reuniones bautista calvinista en un callejón que se llamaba Swift. La iglesia creció rápidamente debido a la pasión misionera, ¿sí? Y llegó a tener entre 150 y 200 miembros casi de manera instantánea. En la década de 1730 construyó un nuevo centro de reuniones ahí en Irlanda, y el número de personas que habían ganado al principio empezó a reducirse. Y aquí es donde quiero darle sentido a esta frase que le estoy dando al inicio, ¿no? Las impresiones de este hermano Pierce, cuando él dijo, ¿por qué la gente acudió inicialmente y de repente crecimos? Y después fue menguando, la gente ya no iba, ya no llegaban al servicio. ¿Qué estaba pasando, no? Y entonces Pierce dijo, no, mi trabajo es seguir incentivando a aquellos que ya están evangelizados a que se preocupen por las misiones. Miren lo que él escribió a William Carey en 1796 en una carta. Le dijo, había 10 sociedades bautistas en Irlanda. Ahora se han reducido a 6 y se espera que pronto se extingan por completo. Cuando llegué a Dublín no tenía ningún tipo de reunión con fines religiosos. De hecho, estaban tan muertos a la piedad que, aunque eran de su propia denominación, los vi y supe menos de ellos que de cualquier otro profesor del lugar. Pierce llegó a Irlanda y al principio vio que la gente sí quería. Y poco a poco se fue extinguiendo el asunto. Se fue extinguiendo. Y él dijo, mis oraciones y mi trabajo se necesitan más aquí para incentivar a la gente a que haga labor misionera. Pierce decía, yo me puedo ir a China, me puedo ir a trabajar con William Carey a otro lugar, pero la gente aquí necesita también el evangelio. Y su trabajo misional fue también ahí donde él vivía. Esta opinión no parece haber disminuido su pasión por la predicación. Un diácono de la ciudad de Dublín escribió que hemos celebrado un jubileo durante varias semanas porque este hombre Pierce ha venido a predicar de una manera maravillosa y nos ha estado incentivando. Una carta que Pierce le escribió a un amigo cercano, Pierce reconoció lo siguiente. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Nunca me han enseñado más profundamente mi propia pequeñez. Nunca el poder de Dios ha reposado más evidentemente sobre mí. La cosecha aquí es realmente grande y el Señor de la mies me ha permitido trabajar en ella con deleite. Esta apasionada preocupación por el avance del evangelio en Irlanda quedaría bien reflejada en la frase que pusimos al inicio y que les vuelvo a poner. Ayúdame, Willy. Seguro, él le dijo a su esposa, seguro la Sion irlandesa demanda nuestras oraciones. ¿Quién podría decir lo que Dios puede hacer? En los 3 años restantes de su vida terrenal, dedicó Pierce gran parte de su energía a conseguir apoyo para llevar a cabo la labor misionera en donde él estaba, ¿sí? Informó a William Carey en el otoño de 1797 que él deseaba encontrarse con él en las misiones transculturales, pero debe confesar, decía Pierce, que le parecía más claro en ese momento estar con aquella gente que había perdido el ánimo por las misiones y por el evangelismo. Ellos necesitaban de su trabajo
más que ir a otro lugar a predicar. Una de las reuniones en las que este hermano de apellido Pierce predicó fue en una reunión de William Ward, que más tarde sería un invaluable compañero en las misiones para William Carey en la India, ¿sí? Él fue a la India a predicar, fue aceptado como misionero en la Sociedad Bautista. Los asistentes a esta reunión, que tuvo lugar en un lugar llamado Kettering, fueron profundamente conmovidos por la pasión que Pierce tenía por el avance del evangelio. Cuando Ward le escribió a William Carey sobre la pasión de Pierce, le dijo que este futuro colega tenía un incendio en él, un deseo ferviente por ir a compartir el evangelio debido a esa reunión donde Pierce había predicado. Si se hubieran necesitado levantar misioneros en ese momento, decía esa carta, ahí mismo los hubiéramos conseguido, porque este Pierce tenía el ávido deseo de seguir evangelizando. Cuando Pierce regresó a la ciudad de Birmingham, después de esta reunión, Pierce quedó atrapado en un fuerte aguacero. Se mojó todo y se enfermó de un resfriado bien fuerte. Y a pesar de estar enfermo, él le decían, mejor vaya a descansar, no predique, mire cómo está predicando en el púlpito, está todo sudado. Y él decía, entre broma y tal vez verdad, estos son sudores de púlpito, no es que yo esté enfermo, decía. Pero él realmente estaba bien enfermo, pero no quería dejar de predicar el evangelio, este hermano de apellido Pierce. Y él continuó con un riguroso programa de predicación en cuanto a la evangelización. Y así fue como muchos también llegaron al evangelio por medio de sus predicaciones. Se cuenta que los pulmones de Pierce se inflamaron tanto que tuvo que pedirle a este hermano de apellido Ward que le ayudara a predicar, porque él ya llegó el momento en donde ya podía solo hablar durante unos minutos y se quedaba sin aliento. Ya no podía seguir predicando. No podía ni siquiera ya conversar. Sin embargo, todavía se esforzaba por el alcance de los perdidos. El último punto que quiero tocar es lo que se conoce como misión y rivalidad. Francia y Gran Bretaña, Francia e Inglaterra, si ustedes siguen un tanto la historia, estos dos países han tenido muchos conflictos a lo largo de la historia. Han tenido muchas guerras entre ellos. Los ingleses odian a los franceses y los franceses odian a los ingleses. Es una rivalidad que ha existido muy grande, ¿no? Han tenido guerras en muchas décadas, excepto en la década del 1680. Y no solo no había poco amor, había poco amor entre ellos, sino que una rivalidad realmente. Hubo un hombre llamado Samuel Carter Hall, y él era un hombre de letras, era un hombre muy inteligente, pero él contaba que su padre lo ponía en sus piernas y le decía, 3 consejos te quiero dar, hijo mío. Número 1, sé un buen niño. 2, ama a tu madre. Y 3, odia a los franceses. Imagínense, ese era el consejo de su papá. Que sea un buen niño, que ame a su mamá, pero que odie a los franceses. Porque ese era el sentimiento, ¿no? La rivalidad. Pero Pierce estaba dominado por una pasión más grande que la rivalidad contra los franceses. La prioridad de Pierce era la prioridad del reino de Cristo. Aunque Pierce estaba desesperadamente enfermo, le escribió una carta a William Carey contándole sus planes para viajar a Francia. Y dice, me he estado esforzando por algunos años incluso para aprender el idioma francés, porque hay que ir a alcanzar a nuestros rivales, a los que nos enseñaron a odiar, hay que irlos a alcanzar. Miren lo que él escribió en una carta a William Carey. Se lo voy a poner a los de Zoom también, perdón. Lograr que 5 de nuestros ministros se pongan de acuerdo en dedicarse a la lengua francesa. Entonces nosotros, porque él también obviamente quería ir a Francia, podríamos pasar 2 meses al año en ese país y al menos asegurarnos de que el cristianismo no se perdió en Francia. ¿Y quién podría decir
lo que Dios puede hacer. En medio de ese odio que les enseñaron, Pearce tenía el deseo de ir a evangelizar a sus rivales. Miren, Dios utilizaría, y durante los próximos viernes vamos a hablar un poco más de esto, Dios utilizaría a los evangélicos británicos, a muchos de los protestantes reformados, en particular a los bautistas contemporáneos de Pearce, Robert Haldane, para llevar el evangelio a los franceses en el continente de Europa, para que finalmente llegara la paz. Pero la predicación ungida de este hermano de apellido Pearce no desempeñó tal vez un papel fuera de los límites de Europa. Tal vez él no viajó a China, viajó a otro lado, pero él se dedicó a la recristianización del lugar donde él vivía, ¿sí? Sus ardientes oraciones constantes y sus predicaciones en favor de los franceses no fueron dejadas sin efecto, porque las oraciones de conversión y de salvación para los franceses dieron resultado. Allá en Francia, a los protestantes reformados se les llamó hugonotes. A los protestantes reformados en Inglaterra se les llamaba puritanos. En Escocia se les llamaba presbiterianos. En Francia se les llamaba hugonotes. Y un hombre como el hermano Pearce, a pesar de la rivalidad que tenían, no dejó de orar por ellos y avanzar en sus predicaciones a buscar por su evangelización. Escogí enfocarme mucho en la historia de este hermano Pearce, porque en alguna medida es nuestro trabajo. Yo he estado haciendo equipo con varios hermanos reformados en Guatemala, y uno de ellos, quien es luterano, me dice: pues William, pero iglesias reformadas en Guatemala no hay, me dice, no hay. En alguna medida estamos como en una misma situación como la de este hermano, ¿no? Tal vez nos toca recristianizar a muchos. ¿Cuánto católico hay en Guatemala? Muchísimo. ¿Cuánto pentecostal y carismático hay que necesita venir a los postulados de la reforma? Muchísimos. Tal vez esa es nuestra primera labor. Por eso la reforma y las misiones es un punto importante a tratar, y tal vez ubicarnos en esa labor. ¿Me doy a entender? Amén. Bueno,